buenas tardes, amigos radioyentes. Dios te bendiga, Dios bendiga a los hermanos que nos sintonizan. Para mí es un placer, un privilegio de parte de Dios poder compartir la palabra con todos ustedes. En esta tarde, pues, quiero compartir unos cuantos versículos con ustedes y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Y espero que esta palabra del Señor no torne atrás vacía, sino que haga el efecto por la cual el Señor la ha enviado a cada uno de nosotros. Soy su hermano Ferdinand Almeida. Por la gracia del Señor, pues, me he dedicado tiempo a predicar el Evangelio. Y en esta tarde, pues, quiero compartir con ustedes. Y si usted tiene lápiz y papel o tiene su Biblia en la mano, por favor, tómela. Coteje juntamente conmigo los textos que he de dar lectura. Y esperando en el Señor que el Señor le dé espíritu de revelación y usted pueda pararse firme en los caminos del Señor. En esta tarde quiero dar lectura en Proverbios capítulo 14, verso 12, que dice de la siguiente manera: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vuelvo y doy lectura. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando nosotros leemos en la Biblia que hay caminos de muerte, ejemplo, en el comienzo de la raza humana, donde Adán y Eva fueron los primeros seres vivientes que Dios hizo a su imagen y semejanza, Dios le dio una ordenanza, Dios le dio unas directrices que tenían que seguir al pie de la letra, porque de eso dependía la vida de ellos y la vida de toda la raza humana. Pero en un descuido, ellos tomaron una ruta diferente, un camino diferente, porque escucharon a quien no tenía que escuchar. Como hoy en día, nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos o podemos vivir en otros países con diferentes costumbres, diferentes estatutos, y cada cual pues tiene que vivir de acuerdo al lugar donde vive. Si es en Rusia, tiene que seguir lo establecido por el sistema, por el código que han establecido los rusos. No pueden irse a vivir de acuerdo a otra nación, igual que aquí en los Estados Unidos. Nosotros vivimos bajo una constitución ya establecida. Hay unas leyes, hay unas pautas, hay que seguirla al pie de la letra, porque cuando la violamos, pues nos hacemos transgresores del sistema. Entonces, cuando la Biblia establece que hay caminos al hombre que le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte, es porque Dios ha establecido un camino. Dios le ha establecido al hombre muy claramente lo que debe de hacer. Ejemplo, cuando Adán y Eva pecan, ellos tomaron un camino diferente del que Dios le había establecido, donde era un camino de santidad, un camino de paz, un camino próspero, en el sentido de que Dios lo había puesto en sus manos, toda la creación en sus manos. Ellos se iban a enseñorear de todo cuanto Dios había creado, porque Dios los puso como mayordomos. Entonces, al ellos darle la espalda a Dios, tomaron otro camino. ¿Qué pasó cuando ellos toman otro camino? Pues entonces nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a conseguir muy claramente todo el desastre que empezó a suceder. Ahí vemos como en ese otro camino que tomaron, Caín mata a Abel. Cuando Caín se ve que lo que hizo, que Dios le dice, mira, ven acá porque tú has matado a tu hermano. Entonces se revela claramente ya la maldad del hombre, el camino que había tomado hacia la maldad. ¿Qué pasa? Que Caín se llenó de temor, dijo, ahora cualquiera que me consiga me mata en el camino. Entonces Dios tuvo que ponerle un sello para que no lo tocaran, no lo matasen. Entonces el hombre empezó de ahí en adelante a ir de mal en peor, porque el camino por el cual él mismo determinó es un camino oscuro, un camino lleno de problemas, un camino que es un desastre, porque hasta en el día de hoy en el cual nosotros vivimos, vemos todas las consecuencias de ese camino que tomó el hombre, que Dios no se lo estableció. Entonces, cuando vemos a ver, la maldad llegó tanto, el camino que el hombre se apartó, tan y tan malo que Dios tuvo que tomar la acción. Dice, de continuo
lo que hay en maldad en el corazón del hombre. Lo que empezó a ver es violencia, todo lo peor. Entonces Dios paró al hombre seco, vino el diluvio. Dios le da una oportunidad. El hombre vuelve otra vez a comenzar y vuelve otra vez a tomar el camino equivocado, el camino oscuro. Y Dios bregando con el hombre. Aún Dios en su misericordia, en su infinito amor, le puso a Moisés como caudillo para que lo dirigiese a la tierra que Dios le había prometido. Vemos de que Dios en su misericordia le dice al hombre el carácter de él y el camino que ellos deben de tomar. Ahí es que nosotros vemos el comienzo que Dios le da la ley. Pero Dios establece que para seguir en ese camino, dice, conforme a lo que el hombre haga por estas cosas, vivirá. Quiere decir que Dios empezó a equipar al hombre para ese camino nuevo. Entonces el hombre entra a depender de una ley. Y la ley vino para llevarnos a nosotros, dice, que fue nuestro ayo, ¿lo ves? Nos equipó hasta Cristo. La ley vino para guiarnos hasta Jesús. Pero entonces vemos que el hombre, cuando Dios le da la ley, sigue en un camino torcido. Lee lo que está establecido, el mapa que Dios le trazó. Le dice que hiciera estas cosas, por ella vivirá, por ella debe de andar. Y el hombre en su necedad, en su maldad, en su pecado, el hombre toma sus propias determinaciones. Bueno, yo vivo de esta manera y lo hago de esta manera. Entonces el hombre pensó, como la ley era en el exterior, que podía seguir haciendo lo que sentía en su corazón de acuerdo a su criterio, y siguió matando, siguió haciendo cosas que no debía, pero para juzgarlo había que cogerlo en el hecho. Ahí vemos que el hombre de continuo sigue en un mismo camino, en una misma trayectoria, y la ley estaba haciendo su labor porque la ley es santa. La ley quería encaminar al hombre a que fuera a hacer lo que Dios estableció. Pero el hombre, en su rebeldía, en su desenfreno, en su propio caminar, pues estaba sembrando para sí muerte. Gloria a Dios por Jesucristo. Entonces, cuando nosotros miramos, a pesar de toda esta trayectoria del hombre, su camino de maldad, lleno de pecado, lleno de egoísmo, conseguimos un relato en el Nuevo Testamento donde hay un hombre que tiene muchas propiedades. El hombre se había propuesto enriquecerse, estaba orgulloso de todo lo que tenía porque en el camino, en la meta que se había trazado, pues tenía ya lo que había deseado, era tener propiedad, de vivir bien en su propio camino, haciendo banquete, haciendo de todo. Entonces él se sube en la cima para mirar todo lo que él tuvo, porque el hombre siempre se ha propuesto, ¿lo ves? Se fija unas metas. Entonces sus expectativas están en lo que posee, en lo que tiene para el camino. Entonces este hombre se sienta a mirar todas sus propiedades, todas las riquezas que tenía, y dice, alma mía, deleítate, mira todo lo que tenemos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero una voz le dice a él, mira necio, hoy vienen a buscar tu alma. Quiere decir que el camino que el hombre se había propuesto, todas las metas que él empezó, que iba a disfrutar, iba a andar como le daba la gana, tenía una sentencia puesta, que en ese día venían por su alma. Dice Jesús, ¿de qué te vale si tú granjeares todas las cosas de este mundo, sean riqueza, todo, fama? Lo que tú desees son expectativas, son metas que el hombre se propone y está pensando en que las va a adquirir. Yo he conocido individuos que han estudiado, son profesionales, se habían propuesto, habían puesto unas metas para el camino pasajero que tenemos en esta vida. Y tenían unas metas fijas, se habían proyectado tantas cosas para el caminar de la vida, todo lo que ellos iban a hacer,
lo que ellos iban a dejarle a sus hijos, a sus nietos. Pero la Biblia dice que hay una batalla que usted y yo no podemos lidiar, que es el día de la muerte. Ese día está establecido, ese día llegó la muerte y nos tenemos que ir. El camino no sea que llegamos hasta la mitad, porque al hombre le ha sido establecido 120 años. En el día de hoy son muy pocas las personas que llegamos a esa edad. Son pocas las personas que llegan a esa edad. Todas esas personas que se forjan a andar en un camino equivocado. Yo he conocido muchos, y tal vez usted los conoce también, que no importando qué, se proponen algo, sea en vicio, vendiendo cosas ilegales. Ellos tienen una meta, tienen un camino que seguir, porque ellos mismos se fijaron en ese camino. Pero es lo que le dice ahí en Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Por la gracia del Señor yo he estado visitando cárceles y he hablado con personas que tienen hasta 2 perpetuas de sentencia. Y llorando me han dicho, si yo hubiese sabido que estos caminos me iban a traerme aquí en este sufrimiento, no lo hubiera hecho. Ya es tarde, porque ya fueron sentenciados, ya tienen una sentencia, tienen que cumplir por el mal que hicieron. ¿Y cuánta gente hay que en el lecho de su muerte, yo he estado ahí en un lecho de una persona muriéndose, le he dicho que cambie su vida, que cambie el camino, no han aceptado camino de muerte, porque al hombre le ha sido establecido vida, muerte y juicio. Quiere decir que la vida de nosotros, comparándolos con la eternidad, óigame, no compone ni un punto en la eternidad, no compone nada. ¿Qué son 100 años en una eternidad? No se puede calcular porque es que no tiene fin. Entonces, si sabemos que el camino que llevamos, la trayectoria que llevamos, es un camino tenebroso, un camino malo, porque cuántos amigos míos he tenido la oportunidad de decirle, mira, tu vida se te está acabando y tú has de darle cuenta a Dios por lo bueno y por lo malo que tú hagas. Él dice que el día del juicio el Señor nos va a llamar a capítulo por lo bueno y por lo malo. Quiere decir que el camino que usted tome, de acuerdo a cómo usted quiere ir, las expectativas que usted tiene de la vida, usted le va a dar cuenta a Dios por lo bueno y por lo malo. Si usted vive una vida egoísta, una vida que usted piensa que usted es el dueño de su vida, que usted puede hacer lo que usted quiera, usted lo puede hacer, nadie le va a decir que no, pero tiene consecuencias. ¿El por qué? De acuerdo a lo que Jesús dice, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. En una ocasión en un cementerio, en un funeral, yo escuché a un licenciado reconocido en mi pueblo, y él dice que las religiones, habló de religiones, es como muchos caminos que suben a la cima de una montaña y que todos nos llevan al mismo sitio. Y él estaba haciendo énfasis que usted podía vivir como quiera y tener una religión, la que usted guste, y que todas le iban a llevarle a la cima de la montaña, porque todos los caminos conducen a la cima de la montaña. Humanamente, pues el hombre tenía razón. Hay muchas religiones y hay muchos caminos, pero la Biblia no me dice así. La Biblia me dice a mí, está establecido que hay un solo camino para el hombre. Hay una sola alternativa para el hombre. Y mire algo, Jesús hablando muy claro en el capítulo 14 de Juan. Quiero dar lectura, por eso le dije, si usted tiene en sus manos, usted tiene la Biblia y usted tiene lápiz y papel, apunte, porque esto es de vida o de muerte. El camino que usted lleva, yo le voy a explicar cuáles son los hoyos, los vaivenes que tiene ese camino. La Biblia se lo dice muy claramente. Mira lo que dice Jesús. Jesús le dijo, estoy en el capítulo 14 y verso 6 de Juan. Jesús le dijo,
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Quiere decir que cualquier otro camino, no importa la institución religiosa humana que le hable de otro camino, lo está llevando a camino de muerte. ¿El por qué? Jesús dice, ¿andarán dos ciegos juntos? No pueden, porque van a caer al hoyo. Entonces, si hay muchas religiones y hay muchas opiniones y hay muchas teorías, las cuales la Biblia nos advierte que pongamos atención. ¿El por qué hay que poner atención? Porque nosotros vamos a tomar un camino, el cual nos debe de llevar a los pies de Jesucristo, porque no hay otro camino. Ejemplo, en la palabra del Señor está muy claro, no es que hayan diferentes opiniones, yo no estoy hablando aquí de opiniones, estoy hablando aquí de lo que establece la palabra de Dios. El programa tiene su nombre, dice, Hablando la Verdad. Y nosotros lo que queremos es llevarle la verdad para que usted escape del camino en el cual va y no caiga en el hoyo. Dice que en una guerra avisada no muere gente. Yo digo que muere gente, pero mueren pocas, porque la gente se prepara. Entonces, si usted tiene una mala información de cuál es el camino, cómo se debe de andar en ese camino, cuando usted va de viaje, usted se prepara, usted se equipa. Usted no va a salir por ahí para abajo. Vamos a un ejemplo, yo vivo en la Florida y usted va para Canadá o yo voy para Canadá. Quiere decir que yo tengo que tomar en consideración el vehículo en el cual voy. Tengo que saber el dinero que yo tengo para gastar. Tengo que saber la ropa que llevo. Tengo que hacer todo con lujos y detalles para no pasar un percance que me sea perjudicial. Y mírese algo aquí. Dice el apóstol, hablándole a los colosenses, en el capítulo 2 y verso 8 dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimiento del mundo y no según Cristo. Quiere decir que el Señor nos exhorta a que no nos dejemos engañar. Porque el hombre pagará a Dios por lo bueno o por lo malo. Entonces, yo le dije ahorita que si nosotros vamos a hacer un viaje, tenemos que equiparnos, saber el tiempo que vamos a ocupar en ese viaje. Si es por tierra, usted tiene que saber cuánta gasolina va a gastar, qué dinero usted necesita para los gastos de gasolina, de peaje. Usted tiene que saber cuánto va a gastar en los hoteles. Usted tiene que tener un plan bien elaborado para usted no quedarse en la calle o pasar por situaciones que no debe de pasar. Entonces, si la Biblia me dice a mí, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿por qué el apóstol hace esa exhortación? Pues mire, hoy en día hay tantas religiones a nivel mundial y hay tantos falsos maestros. Hay tantos falsos predicando cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Y si utilizan la palabra del Señor, la tuercen. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y ponga mucha atención. Que muchos tuercen la palabra para su propia perdición. Dice que los indoctos tuercen la palabra para su propia perdición. Entonces, usted y yo tenemos que tomar en cuenta porque esa es la salvación de su alma. Es el camino en el cual vamos. Quiere decir que el hombre sabio edifica su casa, el necio la destruye. Es como decir, no sabe para dónde va, destruye su propia vida. Su casa en el término espiritual viene siendo que, mire, este es templo del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que equiparme
¿Cuál es mi alimento para yo andar en este camino que me lleva a mí al reino de los cielos? Es en paz y en santidad, dice la palabra del Señor. Entonces, usted y yo tenemos una responsabilidad, tenemos que hacer conciencia de todo lo que nosotros estamos haciendo a diario. Usted y yo tenemos que saber dónde estamos parados, para dónde vamos. Si usted muere hoy, ¿usted está seguro que va a ir al reino de los cielos? Pues mire, yo le voy a decir algo. Y mire cómo va el hombre torcido en un camino de zigzag que no sabe ni para dónde va andando en tinieblas. Mire todas las cosas que el hombre que no sabe para dónde va es lo que él hace. ¿El por qué? Mírese lo que dice aquí muy claro en Gálatas. Aquí está hablando el apóstol claramente de toda la manifestación del hombre que va en malos caminos. Mire bien claro. Y mire lo que dice aquí. El hombre sabio mira por dónde va. ¿El por qué? Si usted sabe que hay un lugar que usted se arriesga a que los ladrones le ataquen, si usted se mete en medio de una balacera, usted sabe que va a perder su vida porque una bala perdida lo puede matar. Entonces, usted tiene que saber por dónde usted camina. Entonces, si le dice a usted y me dice a mí por la ruta que debemos de andar, entonces yo tengo que entender cuál es el equipaje que yo llevo ahora mismo que no me deja llegar a donde voy. Y mírese claro lo que dice aquí. Estoy en el capítulo 5 de Gálatas, verso 19. Escuche bien claro el equipaje que lleva el hombre que va en tinieblas, va en caminos de muerte. Y mírese claro. Manifiestas son las obras de la carne que son. Escucha el equipaje que lleva el que va sin Jesucristo. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales soy amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si usted lleva este equipaje a diario, pensando de que usted va a entrar al reino de los cielos, no se vista que no va, porque usted está en camino de muerte. Usted está en un camino que es torcido. ¿Lo ve? Entonces, si usted ve que usted está en este camino, usted lleva este equipaje, que aquí lo dice claramente, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos. Y mire algo muy serio. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, tenemos que estar seguros. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Hay metas, hay caminos que nosotros nos trazamos. Ejemplo, para ir a la Luna o a Marte, la NASA tiene que hacer un sinnúmero de cálculos, de gastos, preparación y todo. Toda la vida es una preparación. Entonces usted y yo estamos en un caminar y estamos en un camino y debemos saber por cuál de los dos que nosotros vamos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, y mira el equipaje, se lo voy a leer de nuevo en otra carta. Estoy en 1 de Timoteo capítulo 1 y dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Escuche, el equipaje que llevan los desobedientes. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso del Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Dese cuenta que ahí enumera una carga
que usted aparentemente lleva encima y le han proyectado a usted que no importa lo que usted haga, usted va para el reino de los cielos. Yo he estado en funerales de matones, de mercenarios, y han dicho que está ahí que borrando con el Señor. Oiga, eso es una mentira. Porque la Biblia dice que está establecido el hombre vida, muerte y juicio. Quiere decir que cuando usted parte de este cuerpo, si usted no llevaba el camino que se llama Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, usted entonces está en camino de muerte. Dice que la paga del pecado es muerte. Y si la paga del pecado es muerte, entonces, ¿qué camino es el que usted lleva? La pregunta es muy sencilla. Estamos en camino. ¿Cuál es el camino que nosotros queremos tomar? Porque en el camino de la carne es muerte. Y yo se lo voy a leer. Dice en el capítulo 8 de los Romanos. Muy claramente. Escuche cómo dice. Estoy en el capítulo 8 de los Romanos, verso 5. Porque los que son, escuche bien claro, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Escucha ahora bien claro, porque el ocuparse de la carne es muerte. Por eso dice allá en Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿El por qué? Ya le dije, el cargamento que llevamos o el equipaje que llevamos en el camino que nosotros pensamos que no importa qué, vamos a ir para el reino de los cielos, lo cual la Biblia no lo dice así. Aquí dice que el ocuparse de la carne, escuche bien, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ya ahorita entramos ahí. Y por cuanto los designios de la carne, escuche bien claro, el equipaje que aparentemente se lleva, no importando qué se haga, es camino de muerte. Es un equipaje que es muerte. Dice que por cuanto los designios de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escúchelo bien claro. Por eso dice que los que practican estas cosas no pueden heredar el reino de Dios. Es imposible. Entonces, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si por el Espíritu de Dios que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mire bien claro. Nicodemo, y creo que la semana pasada en la radio lo toqué, y vuelvo hoy y lo toco, era una persona recta, vivía conforme a la ley, andaba aparentemente rectamente, y él se sintió que él iba en un camino de zigzag, iba dando golpes a la intemperie. Y él viene al dador de la vida y le pregunta, mira, ven acá, ¿y qué es necesario para yo ser salvo? El Señor le dice muy claramente, mira, te es necesario nacer de nuevo. El nacer de nuevo aquí es cambio de dirección. Porque dice muy claramente que el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, nosotros nacimos en un camino torcido, dando zigzag en la vida. Y nos parece que esto es bueno, lo hacemos y después vemos que no es cierto. Entonces, de la única manera que usted puede cambiar de dirección es venir a los pies de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Esto no está en opiniones. Yo aquí no estoy porque yo creo, porque yo pienso. No, yo estoy diciéndole lo que dice la palabra de Dios, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Que Jesús es el camino, no es una religión. Usted me puede hablar de la religión que usted quiera. Ninguna le garantiza salvación. Todos hablan, pero ¿y la responsabilidad que tienen de educarlo a usted en la palabra de Dios? Hoy en día las iglesias están hartas de predicaciones escasos en la enseñanza. Jesús, cuando el diablo lo viene a tentar, le dice, mira, si postrado a mis pies tú me adorares, yo te daré todo esto, todos los reinos del mundo.
Jesús le dice, al Señor tu Dios no tentarás. Cuando le dice que transforme las piedras en pan, Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. El único que tiene el camino exacto para llegar al reino de los cielos se llama Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en este mundo, mire, estuvo encapsulado en un cuerpo. Estaba aquí, como dice Lucas, que vino uno a abrir camino. Escuche bien claro, existió un camino, pero este viene a abrir un camino. ¿Cuál es el camino que vino Juan el Bautista? De devolverle el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, a los hermanos. Porque un desbarajuste sin Cristo, estamos, mire, así, divagando en caminos de muerte. Entonces Juan dice claramente que él vino, dice, yo soy uno que clamo en el desierto. Está clamándole a Dios, enseñándole a un pueblo cuál es el camino que Dios le dijo que le dijera al hombre. Oh, generación de víboras, ¿quién los ha enseñado a ustedes a huir de la ira que vendrá? Eso es chocante. El hombre piensa que a través de una religión, ahí lo tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos a Nicodemo, tenemos a Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo de Tarso, persiguiendo a un pueblo, a una iglesia, y él pensaba que ese camino era el que le agradaba a Dios, como hay muchas religiones y hay muchos individuos que piensan que están haciendo lo que Dios exige. No, Señor. Entonces, Jesús viene y se declara que es el Hijo del Dios viviente, que es el Verbo hecho carne, que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, que Él es la vida eterna, que Él es el camino, la verdad. Entonces hay muchos líderes que dicen que no importa qué, usted va a ser salvo. La Biblia establece que todos los que practican el cargamento que le enseña a usted, que por naturaleza nosotros llevamos en este camino, en pecado, pues no vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces, Jesús dice, yo me voy, pero enviaré a vosotros un consolador, el cual estará con nosotros y estará con nosotros para siempre. Él nos guiará a toda verdad y justicia y nos va a acordar todo lo que yo os he dicho. Quiere decir, amado, que usted y yo tenemos solamente una alternativa. Aquí no hay caminos, aquí hay un camino que se llama Jesucristo. ¿Lo ve? Entonces, cuando usted tal vez estará confundido, tal vez usted esté pasando por unas amarguras, usted dice, wow, si yo sé no me hubiera tirado por este camino. Wow, mira qué metida de pata, mira qué error cometí. Entonces, usted y yo tenemos una responsabilidad de saber por dónde caminamos. Dice la Biblia, lumbrera es a mi camino tu palabra. Entonces, de la única manera que usted y yo podemos saber el verdadero camino es entrando a como establece la Biblia, que es el mejor GPS, que es el mejor mapa que usted y yo tenemos para guiarnos en medio de este mundo de tinieblas. Cuando el apóstol Pablo va a los Corintios, en el primer capítulo, primera de Corintios capítulo 2, hay algo que a mí siempre me ha motivado y me ha hecho pensar muy en serio, porque hay mucha filosofía. Ahorita solo leí. Hay mucha gente, como ejemplo, hace unos cuantos años atrás se levantó una persona y dijo que era Jesucristo, que lo siguieran a él. Y salió que era un impostor, que era un mentiroso, un falso Cristo. Y mucha gente lo siguieron. Entonces dice el apóstol Pedro, por el comezón de oír, muchos se amontonarán a escuchar doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué pasa? Que el apóstol Pablo, que Dios llamó, era un perseguidor de la iglesia y él pensaba que iba en un camino recto y estaba matando a los cristianos.
Y cuando el Señor se le revela, le dice, cosa dura te da el coser contra el aguijón, porque él le preguntó, ¿y con quién yo hablo? ¿A quién tú persigues? Cosa dura es dar cosas contra el aguijón. Entonces, cuando yo veo al apóstol hablar de esta manera aquí en el capítulo 2 de Primera de Corintios, usted va a ver algo muy tremendo, muy sólido. Dice el apóstol Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿El por qué se propuso hablar de Jesucristo y a este crucificado? Pues mire, usted y yo íbamos por un camino equivocado, camino lleno de maldad, lleno de egoísmo, lleno de vicio, un san yo, todo para acá y nada para allá. Entonces Jesús necesitaba quitar el cargamento que nosotros llevábamos pesado en un camino a oscura, para él entonces tomar su lugar y mi lugar. ¿Lo ve? Ya que la ley no pudo. La ley no logró. Porque un pueblo malo, la ley es buena, santa y pura. Pero un pueblo rebelde andando en un camino oscuro. Entonces el Señor necesitaba trazar un camino que nos lleve a la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús tomó la carga suya y la mía, la llevó consigo, nos libertó de ese camino oscuro, entonces nos pone en un camino de luz. Ya usted no viene a ser tiniebla, usted no va a andar en el camino oscuro cuando usted viene a Jesucristo. El Espíritu Santo viene a su vida y hace un cambio. Por eso es que dice, a Jesucristo y este crucificado, porque Jesús acaba con las tinieblas, con ese camino malo y perverso, entonces lo pone en un camino recto al reino de los cielos, en un camino que cumple con la demanda que el Padre ha establecido. ¿Lo ve? Entonces sigue diciendo, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiere decir que antes usted iba en la sabiduría propia suya. Usted iba pensando que usted iba en un camino placentero, que usted podía hacer de todo, que podía darle gusto a la carne, hacer todo lo que le deseaba. Pero ese camino lo lleva a camino de muerte. Pues entonces Jesús se manifiesta en carne en su lugar y mi lugar, para entonces Él llevar la rienda de nuestra vida y encaminarnos en el camino que solo el Padre establece. Jesús es el camino, la verdad y la vida.